Muchos se preguntan cómo es que la sede de la Iglesia Católica se encuentra en la Ciudad del Vaticano. Aquellos que toman la interpretación errónea de las Escrituras se lo atribuyen a que es la manifestación de aquello que es detestable y aborrecible, ya que malinterpretan la Escritura en el pasaje del Apocalipsis capítulo 18 verso 2, y gritó con fuerte voz: cayó la gran Babilonia, y se convirtió en morada de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, y en refugio de toda bestia inmunda y odiosa. Según la tradición, los primeros cristianos, por miedo a ser perseguidos y por lo tanto martirizados, se comunicaban por medio de símbolos, y Babilonia le llamaban al Imperio Romano, mas no a la ciudad donde éste se establecía. Lo irónico de esto es que los que interpretan de esta manera se basan en la sola Escritura, pero por conveniencia sí utilizan la tradición para desacreditar a la Iglesia Católica. Ahora veamos el siguiente pasaje. Os saluda la Iglesia de Babilonia, elegida como vosotros, y en particular Marcos, mi hijo. Esto lo podemos ver en la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, versículo 13. Si seguimos con el mismo criterio de interpretación, se podría decir que la Iglesia de lo detestable y aborrecible los saluda, pero la verdad es que la comunidad cristiana establecida en Roma es la que efectúa este saludo, en donde el apóstol Pedro es quien escribe esta carta para todos los cristianos de ese tiempo hasta el nuestro. De acuerdo a la Biblia, se sabe que nuestro Señor Jesús nombra a Pedro como la cabeza visible de la Iglesia, al decir: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Por tanto, se reconoce la autoridad y el primado de Pedro dentro de la iglesia, y las Escrituras prueban en muchos pasajes este primado, que en esta ocasión no es el tema a tratar, pero es necesario para explicar por qué la sede de la Iglesia Católica se encuentra en la Ciudad del Vaticano. Se sabe por la tradición de la Iglesia y las Escrituras que Pedro primero fue obispo de Jerusalén, y esto lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, en donde preside el primer concilio. Luego se traslada a Antioquía, donde también es obispo de esta ciudad, tan importante para el cristianismo. Y por último se traslada a Roma, donde funge también en este cargo. En Roma le espera el martirio a San Pedro, el cual se sabe que fue crucificado cabeza abajo, ya que no se sentía digno de ser crucificado como su Señor. Para esto se cuenta con documentos históricos que prueban el martirio de San Pedro y al mismo tiempo de San Pablo, los cuales son San Clemente Romano, quien es el tercer sucesor de San Pedro en la sede de Roma. En la carta que dirige a la comunidad de Corinto escribe en el numeral 5 y 6: pero, dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido más cerca de nuestro tiempo. Pongámonos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celos y envidias, fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las mayores y más íntegras columnas de la Iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir, no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente, después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y en occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes del occidente, y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. A estos hombres de vida santa se unió una vasta multitud de los elegidos, que, en muchas indignidades y torturas, víctimas de la envidia, dieron un valeroso ejemplo entre vosotros. Por razón de los celos, hubo mujeres que fueron perseguidas después de haber sufrido insultos crueles e inicuos, como Danaidas y Dirces, alcanzando
segura la meta en la carrera de la fe y recibiendo una recompensa noble, por más que eran débiles en el cuerpo. Los celos han separado a algunas esposas de sus maridos y alterado el dicho de nuestro padre Adán. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los celos y las contiendas han derribado grandes ciudades y han desarraigado grandes naciones, en lo cual se hace referencia al martirio de San Pedro y San Pablo en Roma, por lo cual sus restos se encuentran en esa ciudad. Otro de los testigos es San Ignacio de Antioquía, quien es el sucesor de San Pedro en el obispado de Antioquía, el cual en la carta dirigida a los romanos en el numeral 4 nos deja el siguiente escrito: escribo a todas las iglesias y anuncio a todos que voluntariamente muero por Dios, si vosotros no lo impedís. Os ruego que no tengáis para mí una benevolencia inoportuna. Dejadme ser pasto de las fieras, por medio de las cuales podrá alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo. Halagad más bien a las fieras para que sean mi sepulcro y no dejen rastro de mi cuerpo, a fin de que, una vez muerto, no sea molesto a nadie. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, entonces seré en verdad discípulo. Pedid a Cristo por mí, para que por medio de los instrumentos logre ser un sacrificio para Dios. No doy órdenes como Pedro y Pablo, aquellos eran apóstoles, y yo soy un condenado. Aquellos eran libres, yo, hasta ahora, un esclavo. Pero si sufro el martirio, seré un liberto de Jesucristo. En él resucitaré libre. Ahora, encadenado, aprendo a no desear nada. En este escrito de San Ignacio de Antioquía, deja claro que quiere compartir el destino del martirio, tal cual lo sufrieron los apóstoles Pedro y Pablo. Como podemos observar, en todo esto la Iglesia conserva la tradición al respetar el primado de Pedro, y lo hace de tal manera que respeta los restos que se encuentran en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Es por esto que ésta se convirtió en la sede de la Iglesia Católica, la cual mantiene la sucesión apostólica. Los invitamos, hermanos, a seguir cada uno de los temas que se publican en el Rincón de Apologética Católica, y para ello acá abajo se ponen los links en los cuales ustedes pueden ser parte de la página de Facebook y los diferentes medios de las redes sociales. Los invitamos a ir conociendo cada vez más lo que es la Iglesia Católica dentro de la vida de nosotros los creyentes. Bendiciones.